Bueno, ¿cómo les fue? Ya puse a grabar. ¿Me confirma si me voy adelante? Listo, Sí, profe. bien, Miguel. Ok, gracias. Mm, bueno, en esta partecita vamos a hacer un repaso. Les recomiendo de todas maneras la lectura sobre el tema de modelización o de construcción del modelo de datos. Aquí apenas un breve recorderis de en qué consiste. Luego les confirmo cuando Power BI toma los datos locales y cuando Power BI toma los datos de la nube. Eso tiene dos nombrecitos y los algoritmos son diferentes. Yo les confirmo esos nombres y creo que tengo un video de eso. Bueno, un poquito sobre el modelo. El modelo, una vez, perdón, tengo la transcripción. La transcripción de los datos, así. El, el modelo es la base de la construcción del informe. Es decir, que el asunto viene como de esta manera. Aquí. ¿Ves? Nosotros tenemos los datos en el origen, ¿sí? Podemos traer muchas tablas de muchos tipos de fuentes. Este sería el origen. Pueden tener muchos formatos, puede estar inclusive por allá en la nube, de por allá traer. ¿Listo? Entonces hay un proceso que hemos llamado el proceso de extracción. Es extraerlos del origen, una página web, archivos en Excel, archivos en textos, archivos en PDF. Bien, hay que extraerlos. Una vez que los extraemos, hay que coger esos datos, ¿cierto? Y transformarlos, ¿sí? Actualizarlos, mejorarlos de acuerdo a lo que nosotros decimos, entonces transformarlos y limpiarlos. Por aquí utilizamos Power Query, pero también hay posibilidades de transformación con Power BI. Después de que los transformamos, entonces con esas tablas hay que construir modelos, ¿sí? Construir un modelo. Voy a dibujar así. Ese sería el modelo de los datos. Y sobre ese modelo de los datos es que nosotros producimos los informes. ¿Listo? Los reportes de todo lo que queramos hacer, los dashboard. Pues ahí podemos hacer así informes, podemos hacer diagramas de barras. Aquí ya sería la fase de hacer los informes. Hasta aquí todo esto se puede hacer con Power BI Desktop, con la herramienta que tenemos. Hasta aquí. Power BI Desktop. Lo que seguiría sería contarle a alguien los informes que hicimos, enviárselos a alguien. Entonces ahí sí ya sería la fase de publicar. Publicar, que puede ser publicar en la web, puede ser, ¿cómo se llama cuando se inserta? Insertar, pero tiene otro nombrecito, insertar en una página, bueno, mandarle a alguien para que pueda editar. Esas publicaciones se define el perfil. Se le envío a alguien y yo, autor del informe, le puedo darle atributos de edición para que el alguien, al destinatario, pueda modificar, actualizar, corregir, listo, extraer, todas las operaciones que pueden. Pero eso ya no se puede hacer con Power BI Desktop. Ya para esa fase vamos a necesitar el siguiente nivel, que es el Power BI Service. ¿Mm? Este Power BI Service ya implica pago. Entonces ahí necesitamos un usuario que ellos llaman usuario profesional, ¿sí? Que es el usuario institucional de la empresa en la que estemos
en la que estemos trabajando. Obviamente la empresa tiene que ver lo adquirido. Recuerden que el Power BI es una herramienta más dirigida a la organización que a la persona. Digamos, a una persona natural que vaya a comprar Power BI es difícil. Primero que todo, muy costoso. Y segundo, no se lo venden. Eso es para organizaciones en donde se manejan grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí en esa fase ya vamos a estar un poco restringidos en la fase de publicación. Entonces, nosotros qué hemos trabajado hasta aquí en el curso. Entonces, pues hemos hecho la extracción, ¿no es cierto? Ya tenemos los datos, en nuestro caso estamos trabajando todo local. Hemos trabajado un poco de transformación y limpieza, que es lo que hemos estado viendo ahora, último, un poquito con el Power Query, agregar columnas, después vamos a aprender a agregar tablas y a construir medidas. Y ahora vamos hacia la modelización, que es el paso previo al informe. Que vamos a estar como concentrados en esta fase, en el modelo. En, en la vida, digamos como que en la vida cotidiana uno maneja una sola tabla y ahí está todo. En una tabla está todo, está el código del producto, el nombre del producto, la cantidad del producto, el precio del producto, la fecha de la venta, la factura de la venta, todo en una sola tabla, el código del cliente, el nombre del cliente, la ubicación del cliente, el tipo del cliente, los datos del cliente, todo en una gigantesca tabla. Es bien frecuente tener ese tipo de estructuras. Entonces, en esos casos, pues el modelo, pues es una tabla, no hay lugar a modelo. La tabla es una sola cosa y sobre ella ya trabajaríamos con columnas y con las variables, pero con las variables propiamente dichas, pero pues le sacamos menos jugo al Power BI. Entonces, en una estructura de modelo hay dos tipos de tablas. Aquí en estas estructuras de modelos, aquí hay dos tipos de tablas que hay que aprender a reconocer. Unas tablas que usualmente están en el centro de la estructura, que se llaman tablas de hechos, ¿sí? Tablas de hechos, también se llaman tablas tipo FAC, fácticas. De hecho, se caracterizan muy especialmente porque los registros contienen fechas, las fechas. Entonces, ¿qué son los hechos? Los hechos son, por ejemplo, las ventas, son unos acontecimientos que suceden en un determinado tiempo. ¿M? Las compras son otros hechos, porque son acontecimientos que se suceden en un determinado tiempo. No sé, podría haber otra en un call center o en un departamento de cartera, por ejemplo, las llamadas a los clientes, ¿cierto? Podrían ser hechos que están enmarcados en el tiempo. Y hay otras tablas, otra clase de tablas que se llaman las tablas de dimensiones. ¿M? Que son las que complementan los hechos. Estas tablitas, ¿sí? Se llaman tablas, espere, cojo un lápiz más bien, pero sí, se serían las tablas de dimensiones. Son las que complementan los hechos. Ejemplo, si los hechos son ventas, entonces en las ventas tenemos la factura, el código del producto, por ejemplo. Nada más el código del producto. Eso estaría en los hechos, en los acontecimientos. Pero toda la información relacionada con el producto estaría en una tabla de dimensión que se llamaría la tabla producto. Este producto sería una dimensión. Allá está el nombre del producto, el tipo del producto, la ubicación del producto, el precio de compra del producto, el precio de venta del producto, los márgenes de descuento que se pueden dar del producto, eh, los modos de entrega del producto, las bodegas que contienen el producto, las sucursales que distribuyen el producto, por ejemplo. ¿Listo? La venta, sí, vamos a ver aquí el monachito. Si tenemos por aquí una tablita de ventas, así chiquita. Entonces, esta es ventas. Recuerden que ese nombre genérico de la tabla se llama la entidad. Esta sería la entidad ventas. En la entidad de ventas está, por ejemplo, el número bueno, está la fecha primero, y está el número de la factura, y está el código del producto,
así. Está el código del producto y, por ejemplo, está la cantidad. Voy a ponerle Q. ¿Listo? Eh, por ejemplo, están las unidades vendidas. Ah, bueno, no sería la cantidad. Estaría cantidad, el monto de la venta. Bueno, no sé qué más podría haber ahí. Entonces, con el código del producto, nosotros podríamos acceder a otra tabla en donde están todos los datos del producto. Esta sería la tabla de productos. Pues aquí en la tabla de productos, pues la primera, bueno, no necesariamente la primera, vamos a decir la primera, pero no necesariamente la primera, sería el código del producto. Y aquí está el nombre del producto, no sé, el tipo de producto, la ubicación del producto, todos los datos relacionados con los productos estarían en esta tabla. Entonces, la tabla venta que contiene la fecha, esta es la fecha, ¿cierto? Eh, esta es la fecha. La tabla venta es la tabla que se llama la tabla de hechos o de acontecimientos. Porque me está quedando hectos. Mire que la pasada también me quedó. Hechos. La tabla de hechos. Se caracteriza porque tiene fechas en que se suceden los registros. Cada registro de la tabla de hechos tiene una fecha. ¿De acuerdo? Y la tabla de productos sería una tabla de dimensión. Sería una tabla de dimensión. La dimensión, la dimensión producto. Ya separamos esto aquí así. Por ejemplo, en la tabla de hechos puede estar el código del vendedor que hizo, perdón, el código del vendedor que hizo la venta. Voy a colocarlo aquí, otra columnita, el código del vendedor. Entonces puedo tener otra dimensión que sea la dimensión vendedor. Otra tabla. Entonces serían vendedores. Vendedores. Aquí está el código del vendedor, el nombre del vendedor, el apellido del vendedor, la dirección del vendedor, el teléfono del vendedor, la antigüedad del vendedor, esto no sé, celular del vendedor y más. Entonces, utilizando por acá el código del vendedor, nosotros podemos entrar a la dimensión vendedor y extraer de allá información. Extraer de allá datos o información, datos para armar y, y obtener nuevos conocimientos. ¿Ves? Hay dos tipos genéricos de tablas. Las tablas de vendedor, perdón, las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. En la dimensión vendedor. Bien, hasta ahí. Estamos hasta por ahí. ¿Cómo se relaciona una tabla con otra tabla? Esas tablas se llaman tablas, pues además de que se llaman tablas de dimensión o tablas de hecho, este, este objeto, este atributo, este no es atributo, esa característica de la cual nosotros tenemos los datos, ¿m? Se llaman las entidades. Entonces aquí tenemos la entidad vendedor, la entidad producto, la entidad venta, la entidad bodega, ¿listo? La entidad transportadora, si tenemos también un servicio de transporte, ya la venta la entregamos a domicilio y tenemos un servicio de transportes con el cual entregamos, entonces habrían muchas entidades. Entonces, ojo, una cosa son, las entidades son todas aquellas características de las cuales tenemos los datos en las tablas. Y las entidades o las entidades o las tablas son de dos tipos: de hechos, acontecimientos, cosas que se suceden, eventos que se suceden, y de dimensiones, ¿m? Eh, atributos o características de las cuales nosotros podemos tener datos guardados. Bien, voy a borrar estas flechitas porque voy a hacer otras flechitas ahorita y no quiero que se nos enreden. Entonces, las tablas se relacionan unas con otras.
y se relacionan mediante campos o mediante variables. Recuerden que cada columna de esas contiene valores de una variable. Por ejemplo, por aquí tenemos el número de la factura. Entonces, aquí hacia abajo está factura 1, factura 2, factura 6 y así sucesivamente las facturas. ¿Mm? Ahí está el código del producto. Yo no sé, ¿qué pasó? Producto 3. Me moví por acá, a ver si escribe. Y ahora sí. Por ejemplo, por aquí está producto 3, el producto que se vendió, ¿no? Después se vendió aquí el producto 2, aquí en el 6 vendió el producto 1 y así sucesivamente. La cantidad, no sé, vendió 3 de estos, 2 de estos, 8 de estos y así sucesivamente. Bien, el código del vendedor. Lo vendió el vendedor 3, el segundo lo vendió también el vendedor 3, la factura 6 la vendió el vendedor 2 y así sucesivamente. Sería como los datos que hay en una tabla de ventas. Y obviamente pues están las fechas aquí, ¿no? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, cómo se relacionan las ventas con los productos? Entonces, aquí en los productos está el código del producto, ¿no? Entonces está producto 1, nombre del producto 1, tipo de producto 1, ubicación en bodega del producto 1. Ese producto 1. Producto, no tienen que estar en orden, ¿no? Producto 3, producto 2 y así todos los productos, ¿cierto? Ese primero quedó como un poquito feo. Voy a borrarlo, vamos a arreglarlo. De esto es que trabajan los diseñadores de sistemas de información. ¿M? ¿Cuáles son las variables que intervienen? ¿Cómo van a armar las tablas? ¿Cómo van a relacionar las tablas? Entonces, aquí está el producto 2, la información del producto 2, el producto 3, etcétera. Entonces, toda tabla debe tener eh, un campo que es como su campo principal. Se llama la llave principal. Es su campo de entrada a la tabla. Se caracteriza porque solo tiene valores únicos. Por ejemplo, aquí en los productos. Los productos, pues el producto uno, digamos, la identificación del producto uno no se puede repetir más abajo, porque es el producto uno. El producto 3 no se puede repetir. El producto 2 no se puede repetir. Es la llave y la llave tiene que ser única. Así como para una persona su número de identidad. Así también para un producto el código del producto o la identificación. No, llamémoslo el código del producto. Ese tipo de llaves que no se pueden repetir y que son las que permiten ingresar a la tabla se llaman las llaves primarias o los campos primarios o las claves primarias. Llave primaria. Es única, se caracteriza porque es única, no se puede repetir, ¿cierto? Llave primaria, ¿sí? PK a veces, primary key. Entonces todas tienen, en las de ventas, ¿cuál sería la llave primaria en la de ventas? Pues seguramente el número de la factura, ¿no es cierto? Porque no, cualquiera que no se repita. Ahora, si no hay, a veces se acostumbra, por ejemplo, numerar, y entonces con el número del registro se considera llave primaria. En algunos sistemas funciona así. Por ejemplo, en App Sheet, si uno no tiene el número el código, si a la tabla no tiene una llave única, entonces se le agrega una eh, identificador de registro y ya con ese puede entrar a la tabla. Esta llave primaria, para que la contextualicemos en Excel, es el campo a buscar, por ejemplo, en una búsqueda vertical o en una búsqueda vertical. Que las tablas son así, tienen disposición vertical. Entonces, si vamos a buscar y está repetida, pues encuentra la primera y no ve la segunda. Entonces, esta sería la primary key de esto. Esta sería su llave primaria. Todas tienen una llave primaria. Esta sería su llave primaria. En los vendedores, ¿cuál podría ser la llave primaria? Pues si tenemos el código del vendedor, ¿cierto? Porque aquí estaría el vendedor 1 y todos los datos del vendedor 1, el registro del vendedor 1.
el vendedor 2 y todos los datos del vendedor 2. El código del vendedor 3, que puede ser el número de identidad o si la organización tiene una codificación interna, entonces sería el código del vendedor y así sucesivamente todos los vendedores. Entonces, ese código de vendedor, si es único, nos puede servir de llave primaria, porque a través de ella es que nosotros podemos acceder a los registros primary key. Si nosotros podemos ubicar esta llave aquí, este vendedor 2, con ese vendedor 2, con esa llave tenemos acceso al nombre, a la dirección, al celular, a la fecha de ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que queramos a partir de la llave primaria. Bien, entonces la llave primaria, características, es única y es la que permite acceder a la tabla, a los registros de la tabla. En Excel, usualmente la llave primaria está en la primera columna de la izquierda, pero por aquí en estos casos ya no es esa una condición, puede estar en cualquier parte, puede estar ubicada en cualquier columna. Llave primaria. Llave, ahora, en una tabla pueden haber llaves, pero que no son de ella. Por ejemplo, aquí tenemos en la tabla de ventas, aquí tenemos, voy a arreglar esto que sea como muy borroso acá, por favor. No, tengo eso. ¿Sí? Aquí que diga código del producto. ¿Mm? Ustedes chequen que en las ventas, aquí tenemos producto 3. Esto es un código, pero no es de las ventas. Es un código de los productos. Producto 2, producto 1. Y por aquí abajo puede volver a aparecer que se vendió otra vez el producto 3, ¿cierto? Por aquí. Esa es una llave, pero no es propia. Esa es llave de otro. En este caso, es llave de la dimensión producto. Entonces, esa llave aquí en ventas se llama llave foránea o llave extranjera. Aquí, entonces, esta sería una llave foránea, una FK, porque es una llave, pero no es de las ventas, es una llave que permite ir a otra dimensión, permite ir a una dimensión, en este caso a productos, a conseguir información. La llave que es foránea aquí en un hecho, en este caso, es primaria a donde va. Entonces, por ejemplo, con esta producto 2 es posible ingresar por acá, por la tabla de productos y tener toda la información de los productos. Entonces, hay 2 tipos de llaves o de claves o de atributos o de campos, pero es más común llamarlo como llaves en el sentido que es la manera de entrar, una llave como para entrar a la tabla, que son las llaves primarias que son las propias de la tabla, que tienen que ser únicas siempre, y las llaves foráneas o llaves secundarias, foráneas, extranjeras, secundarias, que son claves que están aquí, llaves que están aquí en la tabla, aquí no son únicas, pero que direccionan a otra tabla en donde sí son primarias y por lo tanto son únicas. Ese concepto de llave es el que permite una tabla relacionarse con otra tabla. En otros términos, es el que permite que una entidad, ¿sí?, se relacione con otra entidad. Por eso estos modelos se llaman modelos entidad-relación, porque son modelos que relacionan diferentes entidades, relacionan diferentes tablas. Bien, hasta por ahí. Ahora vamos a ver cómo es la relación, cómo son las relaciones, así como las personas, ¿no? Este ejemplo está en el taller. Sí, una persona se relaciona con otra persona. Por ejemplo, la relación padre-hijo. ¿Cómo es esa relación padre-hijo? Un padre eh, puede tener varios hijos. Un padre puede tener varios hijos.
Entonces la relación es de un padre a varios hijos. La relación hijo a madre. ¿Mm? Un hijo, ¿cuántas madres puede tener? Un hijo puede tener una madre. Entonces la relación es de uno a uno, un hijo, una madre. ¿Mm? Una madre, si se relaciona madre con hijos, una madre, varios hijos. Entonces ahí hay varias posibilidades. Que la relación sea uno a uno. Por ejemplo, hijo a madre. Que la relación sea de varios, perdón, de uno a varios. Por ejemplo, de uno a varios. Padre e hijo, que estamos haciendo ahora. O que sea de varios a varios. Por ejemplo, la relación hermano a hermano. Bueno, pongámoslo a ver en otro, no que sea de varios a varios. Así como en amigo, la relación ser amigo, ¿cierto? Varios amigos pueden tener varios amigos. Entonces, así como en las personas hay relaciones, esos mismos conceptos se manejan en las tablas. Eso se llama la cardinalidad de la relación. La cardinalidad. Entonces se distinguen tres cardinalidades. Esto, esto es bueno conocerlo para mejorar nuestro modelo en Power BI. ¿M? En diseño de sistemas de información, pues hay normas, hay como reglas que se llaman las formas normales, en donde hay una cantidad de reglas que las tablas deben de cumplir para que para que esa estructura, ese modelo sea más eficiente. En Power BI no es tan relevante todas las formas normales. Hay tres formas normales, en realidad se maneja más la forma normal uno. Los invito a un videito, unos videitos encontré por ahí así como de 4 minuticos que explican esos detalles de las formas normales. Es bueno saber de eso, pero no es necesario para manejar Power BI, pero sí es bueno saber de eso. ¿M? Las cardinalidades pueden ser de uno, así, a muchos. ¿M? Esa simbología cambia, ¿no? A veces para decir de uno a muchos se escribe así. El dibujito no es así, uno y estrellita, sino es así, uno y aquí va así, por ejemplo. Ya entiende que eso es uno a muchos. Hay varias nomenclaturas. Yo voy a comentar la que utiliza Power BI, que es uno a muchos. ¿M? O sea, un campo en una tabla puede relacionarse con muchos campos en la otra tabla. ¿M? Por ejemplo, el número de la factura, ¿cierto? Que es uno único aquí. A ver con qué color lo hago. El número de la factura que es uno único aquí, ¿cierto? En una factura se pueden vender más de un producto, ¿no es cierto? El producto uno, el producto 3 y el producto 2 en una sola factura. Esa relación entre el número de la factura y el código del producto sería una factura, muchos productos, sería una relación de uno a muchos. ¿Bien? Entonces, hay que aprender a identificar cómo es esa relación. Otra relación puede ser de uno a uno, de uno a uno. ¿Ya? Uno aquí, una factura, un vendedor. Una factura, un vendedor. En una factura, eh, bueno, supongámoslo, ¿no? Porque pronto pueden suceder políticas de ventas diferentes, pero cada vendedor factura aparte. Es una factura para un vendedor. Entonces habría una relación de uno a uno. ¿M? Y la otra relación sería, la tercera posibilidad, sería de muchos a muchos. Aquí cómo la podríamos encontrar. De muchos a muchos. No veo así como aquí, pero se pueden conseguir. Son muy escasas las relaciones de muchos a muchos y son de las más
esas no deben de aparecer hay que, hay que destruir la relación en caso que aparezca en caso que aparezca en una estructura. ¿Mm? Hay que reconstruirla, ¿mm? Reconstruirla para mejorarla. ¿Mm? ¿Cuál de todas estas relaciones es la que se usa en Power BI? Pues la preferida, la más usada en Power BI es la de uno a muchos. ¿Mm? De uno a muchos, esta estructura, esta cardinalidad, de uno a muchos. Si aparece una relación de uno a uno, qué habría que hacer? ¿Qué se recomendaría hacer? Pues si es de uno a uno, pues las dos se podrían juntar en una sola tabla, ¿cierto? Si es de uno a uno, entonces las dos pueden pertenecer a una sola tabla. No es necesario tener dos tablas, ¿cierto? Entonces sería como combinar las tablas, ¿cierto? Combinar las tablas. Si eso llegase a suceder, las de uno a uno y las de muchos a muchos no son frecuentes, pero pueden aparecer. ¿Qué se haría si nos aparece una relación de muchos a muchos? Pues hay que volverla de uno a muchos y de muchos a uno. Entonces, habría que agregar una tabla, construir una tabla, crear una tabla auxiliar para hacer desaparecer esa relación de muchos a muchos. Si uno no la hace desaparecer y sigue haciendo los informes, pues Power BI sigue. Solo que los filtros pueden presentar resultados contradictorios. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación es esa. Por ahí les dejé en alguna parte, no acuerdo dónde fue. ¿qué? En el LMS, a ver si la tengo por aquí. Un dibujito que es muy bueno, que dice para no olvidar. Bueno, veámoslo aquí mejor directo aquí. Para no olvidar, vea, reglas para no olvidar, ¿sí? Y ahí queda ese como para que no se olvide, que ya me sacó. Pues dentro de nuevo. Esta. Estas son unas reglitas, pues, muy propias de los diseños de sistemas de información, pero aquí hay que tenerlas en mente, ¿no? Si tenemos la relación uno a uno, esa relación, pues, escasa, pero en caso de que aparezca, se pueden unir las dos tablas en una sola. O sea, esos campos uno a uno se puede llevar para la otra tabla y como son uno a uno, tienen la misma cantidad de registros, entonces se puede armar una tabla que nos permite entonces eliminar esa relación uno a uno. ¿Mm? En la relación uno a muchos es la preferida. Esa es para la cual está mejor diseñado Power BI. ¿Mm? El campo clave de la relación primaria debe aparecer en la tabla de la foránea muchas veces, de uno a muchos. La relación de muchos a muchos es la que es de mucho cuidado. También es escaso que aparezca, pero podría aparecer. Y es más, se requeriría, no que aparezca, porque si aparece y no la requiero, pues la borramos la relación y listo. Pero se puede requerir esa relación entre esos campos, pero da muchos a muchos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agregar una tabla auxiliar, ¿cierto? Que contenga los campos clave, los dos campos claves, la tabla auxiliar, y, y de esa manera estudiar la relación, algo como este tipo, a ver si puede ser por aquí un mono de esos, ¿sí? Digamos que entre esta tabla y esta tabla, por aquí hay un campo, no sé, el campo uno y aquí está el campo 3, ¿cierto? Y la relación es de muchos a muchos. Entonces hay que crear Power BI, pues lo permite o con Power Query se crea una tablita en la mitad, ¿cierto? Que tenga esos dos campos, el campo uno y el campo 3.
y se reconstruye la relación, ¿cierto? Que nos quede aquí de muchos a uno, perdón, no flechitas, prefiero que no sean flechitas todavía, de muchos a uno y de uno a muchos, porque aquí hay muchos campos 3. Entonces, esas tablitas auxiliares, honestamente, por ahí en lo que he cacharreado por ahí, en a no ser para explicar, se han construido tablitas auxiliares, de resto no ha sido necesario. Voy a prepararles un ejercicio en que toque crear tabla auxiliar porque están las dos y están de muchos a muchos, ¿sí? Es unirlas. Esa es para no olvidar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Mm? Si es de uno a uno, se unen. Listo. Si es de uno a muchos, o uno a varios, o de varios a uno, bien, no hay problema. Y si es de muchos a muchos, se sugiere crear una tabla adicional si la relación se necesita, si es absolutamente indispensable. Entonces tenemos dos cosas. Eh, las tablas se relacionan y como las tablas representan entidades, esa relación es la que conforma una estructura que se llama modelo, entidad, relación. Las relaciones tienen cardinalidad. Hay tres cardinalidades. De uno a uno, de muchos a muchos. Ambas hay que vigilarlas. Y la preferida es de muchos a uno o de uno a muchos. Con esas relaciones se pueden armar, se llaman topologías, pero digamos como estructuras entre las tablas de dimensiones y las tablas de hechos. ¿No? Entonces, las estructuras, por ejemplo, pueden haber estructuras así. Esta es una tabla, no importa, ¿sí? Y por aquí otra tabla, no importa qué. Y por aquí otra tabla, ¿sí? Entonces se pueden hacer relaciones como de este tipo, ¿no? Y aquí así, no importa si de uno a muchos o de muchos a muchos. Digamos que de uno a muchos, ¿cierto? Y otra relación así, ¿sí? También de uno a muchos con otros campos y hacer así de, digamos, estructuras como así, como un anillo, eso sería como una estructura cerrada como un anillo, ¿m? Como estructura de anillo, así como hablamos por allá en las redes de computadores. Esa sería una estructura no, no conveniente en Power BI, ¿m? Ni estructuras que sean secuenciales. ¿M? Las estructuras en Power BI preferidas son las estructuras de estrella, o sea, una tabla, una por ahora, una tabla en la mitad, ¿cierto? Que se relaciona con otras tablas, algo como así, que forma como una estrella, digamos así. Es una tabla que se relaciona con otra tabla. No les quiero poner direcciones todavía. Esta con esta y aquí. Entonces es como una en el centro, que usualmente la del centro es la de hechos. La del centro es la de hechos. ¿Listo? Y las puntas de la estrella, pues son las de dimensiones. Sería la dimensión, otra dimensión y otra dimensión. Esta es la estructura que se llama estructura o topología de estrella preferida. ¿Mm? Puede tener variante, pero seguir siendo de estrella, a pesar pues de que de que no parezca una estrella. ¿M? Por ejemplo, algo así, una de hechos y otra de hechos, ¿listo? Y que comparten una de dimensiones. Entonces, esta de hechos y esta de hechos, no sé, compras y ventas, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí está una dimensión productos, y otra de dimensión, por ejemplo, dimensión vendedor o proveedor, o terceros, la dimensión terceros. ¿M? Entonces podríamos tener algo así, pero mucho cuidado que no es un anillo. Esta se relaciona con esta se relaciona con esta con, uy, perdón, lo veo. ¿M? Este hecho es aquí con acá con los vendedores o los terceros así. Ojo que no es un anillo. ¿M? Ahí serían como dos estrellas, pero como comparten dimensiones, entonces uno podría ver como un anillo. ¿M? Estas creo que se llaman no, estas se llaman galaxia, tipo galaxia.
Hay otras que se llaman copo de nieve, que también son estructuras de estrella, pero que ya por unirse, entonces a veces uno podría como confundirse en la topología, ¿no? Una copo de nieve sería así, una de hechos que tiene una de dimensiones que a su vez tiene otra de dimensiones, ¿no? Es así como por ponerla así, por ejemplo, de dimensiones. Entonces sería algo como así. Esta de hecho se relaciona con esta dimensiones y esta dimensiones con otra de dimensiones. Y así puede seguir creciendo. Digamos, por ejemplo, ventas, digamos por aquí, ejemplo, por aquí, ventas, por acá la dimensión ventas, por aquí está la dimensión vendedor y por aquí está la dimensión ciudades, ¿sí? O zonas que atiende el vendedor, zonas que atienden los vendedores. El vendedor y por aquí hay zonas o ciudades, por ejemplo, zonas del vendedor. Entonces los vendedores tienen asignadas zonas, pero las zonas tienen su propia tabla. Entonces, ese tipo de estructuras así eh, son las estructuras copo de nieve, tipo copo de nieves. Ya van como, hay una central y van como creciendo. Ahora, si la de hechos, si hay varias de hechos, entonces estas estructuras pueden volverse muy complejas. Pero ya para sistemas muy, muy grandes que nos podamos encontrar. En lo que nosotros manejamos son modelos muy pequeños, pero no habría que descuidar que podríamos encontrar modelos muy grandes, o sea, muchas tablas. Conclusión de esta partecita. El modelo entidad-relación lo que hace es relacionar tablas. Las relaciones tienen cardinalidad, posibles 3 cardinalidades. La preferida, uno a varios, la preferida, ¿cierto? Y siempre las preferidas son uno a varios y los varios están en las de hechos, ¿sí? Las varios están en las de hechos, así. En las de hechos están los varios. Que por aquí sería varios a uno. Ahora, una cosa es uno a varios o uno a muchos y otra cosa es muchos a uno. Hay una dirección en la relación. Hay una dirección y esa dirección es muy importante porque esa dirección es la que permite después filtrar, hacer los filtros, de manera que usted estando en una tabla por allá en una tabla cualquiera, y por aquí en un campo cualquiera, si las relaciones están construidas, usted puede llegar a filtrar hasta otra tabla de otra dimensión, siempre y cuando la dirección de la relación lo favorezca, ¿sí? Vea, por ejemplo, que la dirección de la relación aquí va de la dimensión 2 a la dimensión 1. Esta va de la dimensión 1 a la de hechos. Ahí, las relaciones tienen dirección. Entonces hay en una dirección o hay en ambas direcciones. También pueden tenerse en ambas direcciones. Esas de ambas direcciones también son de cuidado, ¿no? Cuando las relaciones tienen las dos direcciones. ¿Sí? O sea que puede ir en una dirección así, viene en esta dirección y también va en esta dirección. Les puede filtrar de una hacia la otra o al revés, de la otra hacia la una. También hay que tener mucho cuidado, tratar de evitarlas porque pueden conducir a informes contradictorios. Entonces, tenemos la cardinalidad de uno a muchos, de muchos a, perdón, de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos. Esta es una parte que requiere alguna práctica que uno pueda identificar el campo, qué tipo de llave es, ¿listo? Para si avanza en el diseño por ese lado, pues poder saber qué camino seguir o qué decisiones tomar. Esas estructuras es lo que se llama una base de datos, que un modelo de estos es lo que constituye una base de datos, que también pues a veces en la vida cotidiana somos un poco descuidados en eso. Tenemos una tabla de datos y decimos que tengo la base de datos.
Tengo la tabla de datos de mis aprendices. Perdón, tengo la tabla de datos de mis aprendices y es frecuente que le digan o que uno diga, ahí tengo una base de datos. Si somos así como rigurosos en las expresiones, pues eso no sería una base de datos, eso sería tan solo una tabla de datos. Base de datos cuando ya esa tabla esté relacionada con otras tablas. Entonces, ahora sí tendríamos una estructura de base de datos. Las bases de datos se manejan hay manejadores de bases de datos, así como el más común para nosotros sería como el Access. Permite ya crear las tablas, crear las relaciones, ¿sí? Un poquito más más avanzado que el acceso. Bueno, yo no sé ahora el SQL, que es un lenguaje para administrar bases de datos, para hacer búsquedas, para hacer consultas. El SQL, ¿sí? Y aquí un paréntesis, una notica aquí en torno a eso. Hay una familia, todas estas estructuras que están en tablas, ¿sí? Se llaman estructuras SQL, porque es muy popular ese lenguaje de consulta. SQL es un lenguaje de consulta para entrar a una base de datos y buscar y filtrar. Obviamente eso tiene una sintaxis, ¿sí? Los que manejan bases de datos pues saben de qué estamos hablando, pero está dentro de los datos que conocemos como datos estructurados, que estos modelos tienen unas estructuras. Hay unas tablas que tienen campos y que hay unas relaciones y hay una cantidad de reglitas en torno a ellos. Eso es lo que se llama, ese sería el mundo de los datos estructurados. Nosotros estamos en el mundo de los datos estructurados, porque hay otro mundo, que es el mundo de los datos no estructurados. Ya es muy propio de la Big Data, porque digamos, ha sido tradicional, era siempre tradicional, siempre era que las variables se recogían los datos, se ponen en tablas, cada tabla, lo que hemos visto, cada tabla tiene en su primera fila el nombre de la variable, están los datos verticales, los clasificamos, ¿de acuerdo? Muy estructuradito todo, pero ahora que aparecen nuevas fuentes de datos y nuevos orígenes de datos, ¿m? Porque ahora, por ejemplo, una cámara de vigilancia está emitiendo datos, pero miren cómo son los datos de la cámara de vigilancia. Es un video, ¿de acuerdo? Los aparatos están produciendo datos, pero no necesariamente esos datos vienen en estructuras así de tablitas. Por ejemplo, un video, cómo lo metemos en una tabla? El video, ¿no? Yo puedo tener una tabla de videos, eso es otra cosa, una tabla de fotografías, de imágenes, es otra cosa, pero la imagen en sí no, pues no nos cabe en la cabeza cómo puedo guardar la imagen en una tabla, pero la imagen, el dato imagen, no que las imágenes sean el dato, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de, pues, de la Big Data ha aparecido otra gran familia, otro mundo de los datos que se llaman los datos no estructurados, los datos no estructurados, que no obedecen a estas estructuras tradicionales. Los datos no estructurados. Eso genéricamente se llaman sistemas así, sistemas no SQL. Es decir, en esos sistemas búsquedas con las reglas del SQL, con la sintaxis del SQL no aplica. No hay manera, porque el concepto de variable cambia completamente, el concepto de dato cambia completamente. ¿M? Entonces, ya hay otras herramientas para poder manejar datos no estructurados. ¿Cómo sería un dato no estructurado? Por ejemplo, que nosotros tenemos que tener para un cliente, para una venta, tenemos, a ver, el ejemplo que estamos haciendo, para una venta, fecha, factura, código del producto, código del vendedor, cantidad, ¿de acuerdo? Eso está estructuradito. En datos no estructurados solo puede estar eh, el código del producto, no más, solo código del producto. Ni fecha, ni factura, ni vendedor. Código de producto solo. Y puede estar por allá en otro registro. No se llaman registros. Puede estar por allá en otro registro, otro no, otro. Nada más dice código del vendedor. Entonces ya obedecen a otro tipo de estructuras. Para por ahí los que trabajan un poquito de esto son
Una estructura es la estructura JSON, ¿cierto? Donde las cosas están como en formato de matrices, formatos vectoriales. Entonces, para que tengamos en mente que nosotros no estamos en lo que podría llamarse Big Data, porque Big Data tendría datos estructurados y datos no SQL o no estructurados. Hay una herramienta para todo esto, perdón, que yo la debo tener por acá. MongoDB, MongoDB. MongoDB es una herramienta que permite MongoDB. Es un manejador de bases de datos para datos no estructurados. Eso es otro rollo, es otra abstracción, que para los que estamos metidos en este paradigma de las tablas, cuando uno se enfrenta a eso, pues como que en la cabeza no le cabe cómo lo hace, pero que hoy por hoy eso está en mucho desarrollo. Diseñadores de sistemas de información ahora trabajan más, tienen que trabajar con datos no estructurados. Muy bien, quería ese pequeño paréntesis, comentario al margen de lo que estamos viendo. Nosotros estamos en el mundo de los datos estructurados, en el mundo de las tablas, las dimensiones, los hechos, las relaciones, las entidades, y todo ordenadito. Y si falta un dato, toca ir y completarlo, pues, porque, o si no, ¿cómo hago? Bien, les voy a proponer un pequeño ejercicio para terminar nuestra sesión de hoy. Se lo voy a publicar en el WhatsApp. ¿Dónde estarán? En el WhatsApp es unos casos, así como para practicar un poquito. Pero no lo encuentro. Está. Se llama diseño modelo. Ahí va, ya se fue. Es un documento Word. Ahí se lo dejo en Word. Ustedes lo pueden. Eso no es original mío. Es original de un profesor de la EAFIT. Tiene algunas adaptaciones. Aquí dice para normalización de bases de datos, pero no le hagan caso a eso de la normalización. Como para nosotros practicar sobre bases de datos, relaciones, tablas y demás. Listo, espero que lo descarguen a ver cómo nos va. ¿Me cuentan? ¿Cómo vamos hasta por aquí? Preguntas. Olguita, ¿cómo vamos? ¿Se fueron? ¿Se fueron y me dejaron? Espero que no haya estado hablando solo todo este rato. No, Miguel, no, pues, Ah, bueno, Fernando, por lo menos está usted. No, profe, ahí estamos. ¿Verdad que en estos ambientes virtuales uno habla y habla y habla y de pronto se han desconectado, se fueron? lo comprendo, sí, así es. Sí, sí o no, que es la típica. Pero hay que estar preguntando cada rato preguntas, dudas, a ver, fulanito de tal, dígame tal cosa, a ver si están ahí todavía. Juan Manuel también anda por ahí, o si se fue a almorzar ya. Bueno, es que son las 11:15, no quiero almorzar, Juan. Almorzar todavía no. Sí, no, pero de pronto Juan Manuel Aldano, sí, ya fue. Esto, ya tenemos el archivo. Listo, eso es un archivo Word. Si quiere, guárdenlo de pronto para practicar con los chicos, con los aprendices, porque para nosotros más o menos los colegas de sistemas tienen más de programación, de diseño de diseño, de sistemas de información, pues esto es de su día a día. Pero con los aprendices, pues hay que entrenarlos un poquito en reconocer variables, clasificarlas, ver qué tipo de llaves son. Y estos casos de estudio tienen ese propósito, ¿sí? Tienen, como les digo, no es original, no le puse y le voy a poner, le prometo que le voy a poner por aquí el autor original. Aunque creo que tampoco es de él, porque aquí ya se le hizo algunas ayuditas. Entonces, son varios casos. Esto tiene 6 hojas, creo que son 6 casos. Sí, pero hagamos uno como por repasar. Bien, voy a poner aquí algún nombre, archivo, guardar como, le voy a poner ahí
solución y la fecha de hoy. Ábranlo allá que está en Excel, está en Word, perdón. Solución 27, sí, 270722. Entonces dice, asuma usted los enunciados necesarios que justifiquen de manera lógica el diseño de su base de datos. Sin embargo, por razones de tiempo y de complejidad, evita extenderse demasiado o de forma innecesaria en el diseño de las bases de datos. Ya sabemos, base de datos es armar el modelo entidad-relación. Tenga también presente que es posible que se generen tablas a partir de procesos y que éstas pueden estar implícitas en el funcionamiento diario de la empresa. Para cada uno de los siguientes casos de estudio, identificar las posibles entidades. Eso es lo que nos interesa, identificar entidades. Para cada entidad identificada, determinar sus campos, o lo que hemos llamado categorías o variables. ¿Sí? Para cada campo, establecer el tipo de dato. ¿Sí? En cada entidad, identificar una llave primaria, la llave primaria de cada tablita. Determinar las posibles relaciones que se presenten entre las entidades en cada caso. Aplicar las reglas básicas de las relaciones y bueno, y hacer un dibujito de cómo estamos cavilando el modelo. Si las reglas de las relaciones son las que les conté ahorita, por ahí que estaban en el dibujo. Si hay uno a uno, entonces unirlas. Si hay uno a varios, no problem. Y si hay de muchos a muchos, o de varios a varios, entonces mirar cómo sería la tabla que tocaría construir. ¿Listo? Y ahí para abajo tenemos varios casos. Esto es muy parecido a la tabla de requerimientos. Este sería el paso después de la tabla de requerimientos. El primer caso, vamos a hacer el primer caso. El primer caso es una empresa vende productos a varios clientes. Listo, ya venimos a él. El segundo caso es se desea sistematizar la gestión de una empresa de transporte que reparte paquetes por todo el país. ¿Sí? El caso 3 es diseñar una base de datos de un instituto de educación secundaria. Pues ahí dice los cursos, los alumnos, las materias. El caso 4 es una base de datos para almacenar y gestionar información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles. El caso 5, una clínica, San Patrás, necesita llevar el control informatizado de su gestión de pacientes. Esos son los 5 casos. Entonces consideremos el primero, a ver. ¿Listos? ¿Los tienen ya por ahí listos en edición? De eso vamos completándolo ahí. Yo creo que ya yo no voy a necesitar más el tablerito. Vamos a trabajar todo ahí en ese archivo. Una empresa vende productos a varios clientes. Ahí ya tenemos entidades, ¿cierto? Vende productos a varios clientes. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí tenemos entidades. Entonces aquí una entidad puede ser productos. Productos es una entidad. Y otra entidad es clientes. Yo creo que lo mejor es leer primero todo, ¿cierto? Mire, una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes. ¿Sí? Nombre, apellido, cédula, dirección y fecha de nacimiento. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el NIT, el nombre y la dirección. Ese es todo el contexto. Ya en la vida práctica, en caso que algo nos faltara ahí, que por el análisis, como nos hacen la recomendación por ahí arriba, no volverse muy exhaustivo, sino de nunca acabar. Hay que ser como lo suficientemente cuánime para ir como para ver hasta qué nivel se puede desglosar cada caso. Bueno, entonces dijimos que por aquí habían productos, los voy a
lo voy a marcar de amarillito. Y clientes, lo voy a marcar de verdecito. Listo. Miguel, y proveedores. Y proveedores también están allá abajo, ¿cierto? Claro. ¿Sí? ¿Por dónde están los proveedores? Y varios productos de la empresa, el mismo producto puede ser comprado a varios clientes. Los productos son suministrados. Proveedores. Por aquí aparece proveedores. Otra entidad. Listo, vamos a la moradita. Rosadita, ¿cómo se le hace bien? ¿Listo? ¿Ves? Productos, clientes, vamos a poner un poquito por allá abajo, porque ya vimos que por ahí más abajo, proveedor. Bien. Proveedor. Listo. Dice, checar la imagen. Dice, se necesita conocer los datos personales de los clientes. ¿Eso qué sería? Los datos personales de los clientes. Los nombres de los campos. Los nombres de los campos de la tabla clientes, ¿cierto? Sí. O de la entidad cliente. Entonces, nombre del campo. Que aquí nos dicen como la descripción del campo, ¿no? La descripción del campo, uno es nombre del cliente. Así es como nos la están describiendo, ¿no? Que una cosa es describir el campo, y otra cosa es ponerle nombre al campo, y otra cosa es clasificar el campo. ¿Sí? Nombre de cliente. Otro. Apellidos. Apellido del cliente, hagámoslo en otra línea. ¿Cierto? Vale. Todo está como subrayado, pero le quitamos el subrayado a todo. Y la negrilla, que no quede tan rechinante. Nombre del cliente, apellido del cliente. Estas son las famosas descripciones, ¿sí? Que nos ayudan después cuando estamos por allá en, perdón, allá en Power Query, que esto qué será, que esto para qué sirve, que si esa sigla qué es, será que es numérica, será que es alfanumérica. Tiene mucho que ver con la descripción. ¿Qué más nos dijo cédula del cliente? ¿Qué más nos dijo? Dirección del cliente. ¿Cierto? Dirección del cliente. ¿Qué más nos dijo? Fecha de nacimiento del cliente. ¿Cierto? Fecha de nacimiento cliente. Ya nos toca bajar por aquí este proveedor más para abajo. Rolex. Por aquí abajo. Esos serían los campos de la entidad cliente. Y hay que ponerles un nombre, ¿no? Entonces aquí sí, pues nombres mnemotécnicos sería como la recomendación. Sí, porque podría ser clientes, nombre. Así, por ejemplo, si lo llamara así, nombre, ¿sí? Y resulta que después, por ejemplo, tengo producto. Entonces, en producto también tengo nombre. Los administradores de bases de datos pueden distinguir entre nombre de cliente y también si aquí se llamara nombre, el producto también se llamara nombre, pues podría distinguir que uno es nombre de producto porque está en la tabla de productos y el otro es nombre de cliente porque está en la tabla de clientes. En la máquina no va a tener problema con eso, pero nosotros sí podríamos confundirnos. Si en algún caso estamos accediendo al cliente y nos confundimos con el nombre, pero del producto. Entonces, lo mejor es utilizar siempre mnemotécnicos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, nom rayita al piso cli. O si utilizamos, ya aprovechando Power BI que no se complica con eso, utilizamos escritura camel, podría ser nombre del cliente. ¿De acuerdo? Otra. Opa, Olguita. Ay, qué pena, Toca, dejé el micrófono toca, abierto. toca que te pongas la El mascarilla. tapabocas. O podría Disculpe. ser, no, tranquilo, o podría ser nom click. Eso. Yo lo voy a dejar así, nom click. Ya sé, nombre del cliente. En todos los sistemas ya más ortodoxos hay un documento que es la definición de campos, ¿sí? En donde dice nom click es el nombre del cliente de tal tipo, está todo en el manual del programador para saber qué tipo
cómo llama la variable, cómo llama el campo, que está guardando ahí, cómo lo está guardando. Y asimismo poder conocer, por ejemplo, cómo hacer una búsqueda, una consulta. Apellido clientes puede ser AP rayita al piso clic. Cédula del cliente, pues podría ser Z rayita al piso clic. O CC, cédula de ciudadanía, ahí sí. ¿Sí? Dirección del cliente, D rayita al piso clic. Bueno, esos son los nombres de los campos. El de la derecha sería como la definición, ¿no es cierto? Fecha de nacimiento, FNACLI. Pues una cosa es estos son una cosa es el nombre del cliente, otra cosa será el nombre del producto. Bueno, ahorita después hacemos el tipo. Bueno, no, hagámoslo de una vez a ver. ¿Cómo sería ese tipo de variable, ese tipo de campo? Pensémoslo desde los tipos de campo de Power BI. Porque recuerden que pues si vemos en general, como vimos en las primeras sesiones, la tipología de las variables, pues hay algunas más generales, ¿sí? Entonces, el nombre del cliente, ¿cómo lo podríamos considerar? ¿Qué tipo de texto? ¿Listo? Texto. Y apellido y cédula, dirección. Y de pronto la fecha de nacimiento sería la diferente, ¿cierto? La fecha de nacimiento podría estar en formato fecha. Fecha. Tipo fecha. Que recuerden que tipo fecha es en realidad dato numérico. Podría ser la llave, La cédula del cliente. la cédula del cliente. Entonces esa podría ser una llave primaria, ¿cierto? Primaria key. Pongámosle así, PK. Podría ser la cédula del cliente. Y ahí ya tendríamos la entidad cliente. Y tendríamos los campos, los datos de la entidad cliente. Bien. Sigamos a ver. Cada producto, entonces ahora sí seguimos. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Entonces hagamos hasta ahí. Vamos a hacer este pedacito que voy a hacer, voy a pintar de rojo. Hasta ahí. Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario. Entonces esos serían los campos, ¿no es cierto? Nombre producto. Otro sería código del producto. Y otro sería precio unitario, ¿cierto? Precio unitario producto. Esas son las descripciones. Y a eso le ponemos nombres. Esos campos deben de tener nombres. Esto es en el caso en que nosotros estemos diseñando. Como seguramente nosotros traemos las tablas ya de un origen, ya las traemos. Entonces ya vienen las tablas, ya vienen con sus nombres de campos y es bueno entonces poder identificar cuál puede ser la llave primaria, cuál puede ser una llave foránea. ¿Bien? El nombre del producto, entonces aquí sería nom rayita al piso pro. Y ahí es donde se distingue, rayita al piso dijimos, ¿no? Nom rayita al piso pro. Y ahí es donde se distingue el nombre del producto del nombre del cliente. Tienen diferente nombre el campo. El código del producto bien podría ser code pro. Código del producto. Ahí no tienen que ser esos, eso es muy libre, ¿no? Precio unitario del producto puede ser precio unitario de venta, ¿sí? Y como un precio unitario de venta del producto. ¿Y de cuál de todos esos podría ser? Bueno, los tipos. A ver, el nombre y el código pueden ser tipo texto, ¿no es cierto? Y el precio unitario sí pareciera ser tipo numérico y que se llama, el de 4 decimales, ¿cómo se llama?
Decimal fijo. Decimal fijo. Puede ser decimal fijo. ¿Listo? Porque es un precio. Los precios usualmente porque el que es decimal, pues puede aceptar cualquier cantidad de decimales. Y este decimal fijo es el que se usa para variables que son medidas en unidades monetarias. Miguel, el código del producto texto, tipo texto. Puede ser. Sí, porque con el código, ¿qué operaciones? Recuerden que una manera de saber si es texto o es número es si vamos a hacer operaciones matemáticas. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Pero con los códigos, como con los números de cédula, las operaciones matemáticas no tienen sentido. O sea, no son, se pueden trabajar, pero no da el conocimiento que se obtiene usualmente no sirve para algo. Son cualitativas. ¿Sí? Pero para Power BI son tipo texto. Bueno, ¿cuál de todas esas puede ser? Podría ser una llave primaria. El ¿Cierto? código del producto. Obviamente el código del producto. Esa podría ser la llave para hacer las relaciones. Muy bien. A ver, vámonos para otra. Voy a quitarle ya el negro a eso. Bueno, un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Los productos son suministrados por diferentes vendedores. ¿A qué campos? ¿Qué campos? Sí, los proveedores. Los proveedores. De cada proveedor se desea conocer el NID, el nombre y la dirección. Vamos a trabajar esta partecita de abajo y ahorita miramos cómo son las relaciones. De un proveedor podemos tener el NID del proveedor, el número de identificación, ¿cierto? El NID del proveedor, el nombre del proveedor. Y la dirección del proveedor, si es esa, ¿no? Y la dirección del proveedor. Pónganle nombres. NID, Pro. Ojo con Pro porque podría confundirse con producto, ¿no? Prove. Que arriba ya Dejarlo pegué hasta la B pequeña. hasta la de pequeña, ya que quede claro, correcto. Nombre, no. Así lo dejara hasta ahí se me podría de pronto confundir para nosotros, ¿no? Para nosotros. La máquina lo reconocería. ¿Sí? Nombre del proveedor. Aquí. Y dirección del proveedor. Bien. El NID. Ah, bueno, el NID, el nombre y la dirección son todos tipo texto. Y nos serviría como de identificador de llave primaria. Recuerden la El NID. característica de la llave primaria, correcto. La característica de la llave primaria es que no se repite. Que tiene que ser una variable, un campo, ¿cierto? Acá, un campo que no se repita. Esa es condición. Bien, En teoría, el nombre del proveedor también podría servir porque los nombres no se deben repetir. correcto. ¿Sí? Lo que sucede con el nombre es que es más largo. Sí. Y hay un detallito, ¿no? Por ejemplo, un espacio en blanco cambia. Ah, ok. Entonces, de pronto, si uno lo escribe con un espacio en blanco al comienzo, o en la mitad, o al final, ya no lo puede leer en la tabla. Pero si se utiliza alguna herramienta interactiva, uno podría picar y que se desplieguen todos los nombres de los proveedores y pica en el que es sin tener que digitar y en ese caso, pues lo lee perfecto, lo lee bien.
Pero es más común utilizar el NIT o el código del proveedor, porque de pronto la empresa no tiene, así como tiene código de productos, puede tener código de proveedores, código de vendedores propios internos de la empresa, de la organización. ¿Mm? Podría suceder eso. La característica, la condición es que no se repita. Esa es la condición. Muy bien. Entonces ya tenemos como las tablas que nos han contado. Ahora viene otro rollo aquí. Un cliente puede comprar varios productos. ¿Cómo dibujamos eso? A ver. Había guardado el tablero. Un cliente. Por aquí está el cliente. Dice que ¿qué? ¿Cómo que a otro lado donde lo pueda leer? Un cliente, ¿sí?, puede comprar varios productos. Ujú. Y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. ¿Sí? Esa relación, ¿cómo es? Aquí estarían los productos. Entonces, un cliente puede comprar varios productos, ¿cierto? Y un producto puede ser comprado por varios clientes. Así. Entonces, ¿cómo sería la relación completa? ¿Sí? Entonces, sería una relación de muchos a muchos. ¿De acuerdo? Para ese pedacito, ¿no? Un cliente puede comprar varios productos a la empresa y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes. Esa es una relación de muchos a muchos. Esa relación hay que mirar cómo la desbaratamos. ¿Sí? Porque nos dijeron que cuando la relación es de uno a muchos no nos conviene, no sirve. Power BI se puede empezar a entregar resultados contradictorios. ¿Qué opinan? Toca, ¿quién es el que se repite? El código del cliente y el código del producto. Toca una tabla, otra tabla en donde esté cliente y producto, ¿cierto? Cliente y producto. ¿En qué tabla estaría cliente y producto? Aquí la podríamos armar por separado, pero recuerden lo que dice por ahí. Lo que dice por allá al comienzo. Una empresa vende productos a varios clientes. Entonces tiene que haber una tabla que permita que no se relacionen en directo los clientes con los productos. Esa tabla pues sería la tabla de las ventas. Por aquí no nos dice nada de las ventas. Pero si lo dejáramos así, relacionar clientes con productos nos daría de muchos a muchos. Entonces tiene que haber una tabla en donde se hace la venta, ¿sí? Y esa tabla tiene que tener, voy a ponerla por acá. Y esa tabla tiene que tener lo que se repite, ¿cierto? El código del producto, lo voy a pasar así de una vez completo. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas tiene que tener el código del producto y, y el código, ¿cuál es la básica? Y la cédula del cliente. Control C. Así. Entonces, ahora sí, en la venta, que es una tabla intermedia, en la venta se relaciona eh, el código del producto con la tabla de productos y la cédula del cliente con la tabla de clientes. Hay una tablita en la mitad, que en este caso pues es la de ventas, que es pues la de hechos, la de acontecimientos, la que sucede. Entonces, esa tabla seguramente tendrá, pues además de estos dos, pues tendrá la fecha de la venta, tendrá, ¿qué otra cosa? La factura, ¿cierto? Tendrá el número de la factura. Voy a poner en mayúsculas estas que son, porque de eso no nos han dicho nada arriba, sino que descubrimos que hay que tener una tabla adicional y que bien podría ser la de las ventas. Podría ser, no sé, por ejemplo, la cantidad vendida.
No necesitaría el monto total porque en los productos tenemos el precio unitario y con la cantidad podríamos calcular el total de la factura. ¿Mm? Y podríamos tener más hacia abajo. ¿Me hago entender en esa partecita? Eso es muy importante porque hay una relación de uno. Esta sería una tabla que podríamos llamar una tabla auxiliar, una tabla intermedia. Auxiliar porque nos va a permitir relacionar a los productos con los clientes. Sí, sí, es claro. Vamos, pónganle nombre a los campos, ¿no? Fecha de venta podría ser FEC, venta. El número de la factura podría ser NRO, FAC, factura, FAC, a la T. Cantidad vendida podría ser CAN de cantidad y venta, así algo así. ¿Cómo serían estas variables? El código del producto, la cédula son texto, ¿cierto? La fecha de la venta sería tipo fecha. El número de la factura, por eso no vamos a hacer operaciones, puede ser tipo texto. Recuerden que la clasificación es qué valores puede dar y en qué la voy a utilizar. ¿Mm? La cantidad vendida, eso sí podría ser, bueno, supongamos que son, esto no dice qué producto es, ¿no es cierto? Producto, sí, digamos que la cantidad puede ser valor entero. ¿Sí? Y le digo que supongamos porque si fuese una estación de gasolina, pues no vende, no solo vende número entero de galones, o sea, no me vende un galón, 2 galones, sino que pudiera comprar 3,5 galón, ¿cierto? 3,9 galones. Entonces, supongamos que en este caso la cantidad son enteros, son artículos cuyas cantidades pueden ser discretas. Bien. Y nos faltaría como los tipos de llaves. ¿Cuál sería la llave primaria? La llave primaria de la venta. El número de factura. Yo creo que sí sí es el número de la factura. ¿Listo? Pero como la venta es una intermedia, entonces tiene que tener unas Lo llaves puso en la fecha, foráneas. Miguel. ¿Qué me dijo? Perdón. Lo puso en la fecha. Ay, sí, gracias. Es en el número de la factura aquí abajo. Gracias. Esta sería la llave primaria, ¿cierto? Pero como esta es una tabla auxiliar, entonces esta se tiene que relacionar, ¿sí? Esa está, por aquí tocó montar una, aquí tocó poner una auxiliar por acá, ¿sí? Una auxiliar que entre otras cosas, por aquí está el código del cliente que se puede repetir y por aquí está el código del producto que se puede repetir. Código del producto y el código del cliente. Entonces, esta tabla auxiliar, por lo menos tiene que tener esas dos, ¿no es cierto? El código del producto y el código del cliente. Para que entonces quede relacionada de otra manera. Del código del cliente acá al código del cliente acá. De manera la dirección así. Y del código del producto acá al código del producto allá. O sea que ella, además de tener su propia llave, que sería el número de la factura, que sería su llave principal, su primary key acá. Tiene que tener también otras llaves que no son de ella, sino que son de las otras tablas a las cuales le está haciendo como la intermediación, que en las otras son únicas, ¿sí? El código del producto aquí en la tabla de productos aquí es único y el código del cliente aquí en la tabla del cliente es única. Esa es la función de esas famosas tablas intermedias que permiten modificar las relaciones para que no queden de muchas a muchas, ¿cierto? Sino para que queden de una a muchas y de muchas a uno.
Entonces desaparecen ese tipo de relaciones de muchas a muchas. Por eso aquí la tablita tiene que tener otras llaves que no son de ella, sino que son las foráneas, que serían la cédula del cliente, ¿cierto? Sería una foránea. Y el de la del producto, y la del código del producto, que sería una foránea. Y ahí tendríamos pues la definición. ¿Qué más nos falta por aquí? Creo que falta otra cosita, ¿no? Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. Un producto suministrado por un proveedor. Y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. ¿Cómo nos quedaría esa relación? Si necesitábamos una tablita intermedia ahí. A ver, ¿cómo sería? A ver, producto y proveedor. A ver, esta sería como la de productos. Producto y proveedor. Dice que tenga en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor. De aquí a aquí, en esta dirección así, un producto suministrado por un proveedor. 1 a 1. 1 a 1 hasta ahí. Pero ahora, ¿cómo es la relación del proveedor al producto? Dice, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. Un proveedor, me quedó, un proveedor, ya que sería ahora de para acá. Un proveedor puede suministrar diferentes productos. Al final, ¿cómo quedaría como la unión de esas dos relaciones? ¿Mm? Nos quedaría de muchos acá a uno acá, ¿cierto? Y no tendríamos ningún problema. ¿Cómo sería ese caso? Un producto, un proveedor. Digamos que los productos sean, a ver qué se me ocurre. Así uno que sea un producto, un proveedor, pero un proveedor, muchos productos. Por ejemplo, televisores. Por ejemplo, estoy como tratando de buscar un caso así de cómo sería en la vida de verdad, ¿no? Por ejemplo, los televisores solo se los compramos a Sony, ¿cierto? Nosotros, los televisores solo los traemos de Sony. Un producto, un proveedor, pero el proveedor mm, me puede proveer de otros productos, ¿sí? Por ejemplo, otro producto Sony que no sea televisor, equipo de sonido, ¿cierto? Un equipo de No, sonido y bien también que, podría ser Sony. no, los mismos televisores, pero diferentes modelos, diferentes pulgadas, Ajá, características, ¿no? correcto, ¿sí? Los mismos televisores Sony, pero Sony me trae Sony, no sé, pongámosle en tamaños. Sony 32 pulgadas, Sony 45 pulgadas, Sony 65 pulgadas. ¿Sí es así? Conclusión, entonces nosotros tenemos una relación muchos a uno o uno a muchos. Esa relación es bien, no necesitamos ninguna tabla intermedia, ni necesitamos unirlas. ¿Mm? Ese ejercicio se lo recomiendo, mm, sobre todo para nosotros, repito, que nosotros lo podemos, al fin y al cabo, por ahí andamos metidos en tablas en Excel y en esas cosas, los podemos asimilar mejor que con los aprendices. Para los muchachos requiere un poquito de atención esta parte de las relaciones, sobre todo. Y se lo digo porque ya los he trabajado con ellos. Sobre todo que ellos empiezan, no, que si el proveedor es tal, y empieza como a dispararse la profundización del caso. Entonces empieza como mucho detalle y ahí es donde toca, no, pero no vamos a tanto detalle, sino esto se vuelven unas tablas gigantescas con muchas relaciones y no ese es el propósito, es más bien identificar cuáles son las variables, describirlas, ponerle nombre, clasificarlas, ver cuál puede ser la llave primaria, ¿sí? Por ejemplo, para los muchachos, las llaves primarias pueden ser los nombres, como nos lo comentó ahora Olga, pueden ser los nombres, al fin y al cabo los nombres no se repiten, ¿bien? Entonces, si uno los pone a trabajar a ellos en esto, ellos pueden como ponerse
se les dispara la creatividad y se puede como volver muy grande el ejercicio. Entonces, saber en qué momento cortar. Bien, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Ahí hay varios para quien quiera. Uy, ¿qué se me hizo? Hasta por allá abajo. Para quien quiera practicar y hacer otros. Porque son muy útiles a la hora de trabajar con Power BI. Saber cuál es la llave primaria, cuál es la llave secundaria para poder saber si necesita otras tablas, si no necesita otras tablas. En general, cuando recibimos los datos, ya esto viene organizadito y uno no tiene que hacer nada. Pero podría darse el caso. Bien. Preguntas. Mañana vamos a hacer un ejercicio en donde metamos todo. Tengamos una base, tengamos unos datos, nos toque construir unas tablas, nos toque mejorar las relaciones. Vamos a ver si consigo un buen ejercicio para hacerlo en la próxima sesión. Si no es en la de mañana, pues en la del lunes. Y en la del martes, perdón. Bien. Hoy estamos a 27. Entonces nos encontramos mañana. Si Dios quiere. Listo. ¿Preguntas antes de terminar? No sería, tú colocas la imagen del tablero, ¿cierto? Para ver la relación al final. Ah, sí. Yo les comparto este tablero. Que hoy en el Bueno, tablero sí hay hartas cositas. De una vez la voy a guardar. Exportar imagen de alta resolución, exportar. Ya la está exportando, ya la exportó. Ahora vamos por aquí a las descargas. Esta la voy a llamar tablero. Mayúsculas mejor. Bueno, PBI, que me quede todo identificado. CSF, tablero. Oye, es que 270722. Listo. La pongo ya en los materiales desarrollados en clase. A ver, sí. Aquí tengo edición. Eso seguimos aquí en el taller 3, ¿no? El taller 3. Subimos ese archivo. Agregar. Tengo que entrar con contraseña. Bueno, yo ahorita ya la publico, se la pongo allá debajito. ¿Listos? Profe, Bueno. ¿nos puede enviar porfa el link de la asistencia de hoy? Ay, sí, claro. Sí, de la asistencia. Y profe, mañana estaríamos a la misma hora, a las 8. Sí, señor. Ok, gracias. Las sesiones son de 8 a 12. Listo, y las grabamos. Ahí se fue el enlace. Dejen el registro de su asistencia en el enlace. Ya se fue por el chat. Bueno, Marcela, Juan, Olga y Fernando. Entonces, esta es la parte de modelización, lo más relevante, muy importante, eso sí. Ya lo que seguimos haciendo es práctica con estos conceptos. Los invito a que vean los videitos, son corticos, son como de 4 minutos, el más largo, sobre las formas normales, sobre las características de las relaciones. Son videitos que están ahí en sus materiales de taller 4, creo que ya estamos en taller 4, ¿sí? Estos, buenas prácticas del modelado de datos, me estoy copiando la imagen. Hoy no es por allá, es por acá. Aquí están estos videos, ¿sí? En el taller 4K. Buenas prácticas del modelado de datos, video, la primera forma normal. No enfatiza tanto en qué consiste, sino que da ejemplos. Sí, da ejemplos en Excel además, ¿sí? Que son las llaves primarias y las llaves foráneas. Relaciones de datos con Power BI, este es importante. Relaciones de datos con Power BI. Para profundizar un poquito en todos estos, porque aquí los vimos así como bien por encimita. Bien, es una buena tarde y seguimos por ahí. Cualquier duda, inquietud, por el grupo WhatsApp. Chao.
Chao, Muchas Dale, gracias, profe. Miguel. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Chao, ya estoy deteniendo la grabación. En una media horita la grabación ya está en la playlist de